Desde hoy, usted podrá retirar hasta el 25% de la AFP donde se encuentre inscrito. Pero ojo, según Giovanna Priale, presidenta de la Asociación de AFP, tendrá que tener en cuenta el siguiente cronograma. Como estamos hablando de cerca de 6 millones de personas, evidentemente lo que hemos tratado de hacer es establecer un cronograma para que las personas puedan ingresar a la página web y puedan también hacer el retiro en su oportunidad. Este cronograma inicia el día de hoy para todas las personas cuyo DNI termina en el dígito 0 y mañana también. El día 20 y 21 de mayo para las personas cuyo DNI termina en el dígito 1, 22 y 25 en el dígito 2, y así hasta llegar al 12 de junio para aquellas personas cuyo DNI termina en el dígito 9. Tal y como usted lo escucha, cerca de 6 millones de personas podrán retirar hasta el 25% del dinero que tiene acumulado hasta el momento. Pero si su duda es saber el monto límite al cual usted podrá acceder, preste mucha atención a la siguiente información, porque se desarrollará en 4 tramos. Una persona que tiene acumulado hasta 4.300 soles podría disponer de la totalidad, es decir, de esos 4.300 soles, de una sola armada a 10 días de presentar la solicitud. Una persona que tiene entre 4.000 a 17.200 soles podría retirar también esos 4.300 soles. Una que tiene entre 17.200 a 51.600 puede retirar hasta el 25%. Y una persona que tiene más de 51.600 soles acumulado en su fondo puede retirar hasta 12.900 soles, que es el equivalente a 3 unidades impositivas tributarias. Montos que solo podrán ser solicitados mediante una previa inscripción en www.consultaretiroafp.pe desde la comodidad de su casa. Retiros que se podrán efectuar luego de 10 días de haberse tramitado su solicitud. Tenga usted en cuenta que la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones ha declarado que los bancos u otras entidades del sistema financiero podrán cobrar automáticamente los pagos pendientes por deudas a través del retiro hasta el 25%. Lo que deberían hacer los bancos es, qué sé yo, hablar con cada persona y ver la posibilidad si es que pueden, si les pueden pedir que se puede pagar o no, pero en estas circunstancias lo importante es poder cobrar el dinero para la familia, para nuestra familia, que es lo más importante, ¿no? Obvio que no pueden descontar algo que no, porque es algo intangible, tiene que ser intangible esto, el depósito. Para la presidenta de la Asociación de la AFP, el Congreso de la República habría tomado una decisión errónea. Incurrido en una falla técnica por cuanto no ha incluido dentro del texto de la ley lo que se recogía en el decreto de urgencia 034 y 038, que es que la intangibilidad que tiene el dinero en tu fondo, en tu cuenta individual en el FP, es que nadie te la puede tocar, nadie te la puede embargar, tenga la misma característica cuando sale y que por lo tanto al entrar en el sistema financiero y depositarse en la cuenta que tú elegiste, tenga las mismas características. Ahora, ¿esto no sería de alguna manera perjudicial para algunas personas? Me refiero en el caso de que si una familia constituida por 5 personas, mamá, papá y 3 hijos, y tienen un ahorro de 4.000 soles, el banco finalmente les hace el descuento de unos 3.000 soles, por ejemplo, si es que tienen una deuda de este monto, finalmente solamente les queda 1.000 soles para poder sobrevivir durante toda esta temporada. Eso lo que demuestra es la falta de conocimiento del Congreso para legislar en materia previsional. Cobranza que podría darse si usted tiene una deuda con alguna institución pública, cobranza coactiva o embargos o deudas con la SUNAT. Sin embargo, bancos como Banbif, BBVA, BCP, Caja Huancayo, Interbank y Scotiabank no retendrán el dinero de los afiliados.